safe. You're safe. You are safe. And life is good. Life is good. Life is good. Do your best. Do your best. You are becoming better every day. You are becoming better every day. Every day. You are becoming better every day. Estamos rodeados de celebridades, influencers, visionarios y emprendedores que han creado un imperio entero por sí mismos. Las redes sociales están repletas de historias e imágenes de emprendedores felices. Podemos identificar el fomento, la promoción del éxito individual como una característica de las sociedades capitalistas. Como una característica de las sociedades capitalistas. La palabra emprendedor se expandió durante los años 70 como un concepto de negocio dentro del Estado. Según el diccionario de Oxford, un emprendedor es una persona que gana dinero al dirigir su propio negocio, especialmente cuando esto conlleva tomar riesgos de financiación. La palabra originalmente viene de principios del siglo XIX, del francés emprender, que proviene del latín prendere, prehendere, tomar o agarrar. Como dijo Gary Becker en Capital Humano en 1964, todos somos competidores en un sistema individual donde somos nuestros propios inversores. Esta declaración estableció una idea de sujeto como una empresa, es decir, ahora todo lo que hacemos sirve para promocionarnos como empresa, como marca. Con la popularización de la figura del emprendedor, podemos distinguir las características de la narrativa neoliberal, un discurso cultural que enfatiza el manejo, el autocontrol emocional y especialmente la corporativización de la vida como una narrativa de superación personal. Desde los años 80, la ideología del modelo económico del neoliberalismo ha introducido el concepto de valor de riesgo. El neoliberalismo es un modelo económico basado en la autoexplotación, el mercado libre y en la privatización de los servicios públicos como sanidad y educación. En este marco, el valor de riesgo hizo Capital Humano, basado en la incertidumbre. La seguridad no era un valor positivo y se fomentó la creatividad y el entusiasmo como herramienta de gestión empresarial. El neoliberalismo, como teoría económica, limitó el mercado y se instituyó como única realidad posible. Esto significa que el neoliberalismo puede entenderse como una narrativa con su propia semántica, que resignifica cultura, imaginación
creatividad y emociones, forzando la idea de personalidad y habilidades comunicativas. En esta resignificación cultural, la retórica corporativa y capitalista incluye la felicidad como un valor esencial asociado a un aumento de la productividad. En este contexto, el trabajo y la superproducción ya no estarían vinculados a la negatividad de la sociedad de control. Las sociedades del siglo XXI ya no serían la sociedad disciplinaria del trabajo duro en la fábrica, sino una nueva sociedad de eficiencia. El nuevo modelo asociado a estímulos positivos y el objetivo de alcanzar la felicidad ha sido descrito de manera similar como la sociedad de la estimulación. En esta sociedad positiva de eficiencia, estimulación y realización personal, la autoexplotación se acompaña de una falsa idea de libertad, autenticidad y autonomía, en la que las personas somos empresarias de nosotras mismas. El yo neoliberal, el empresario creativo, el empresario del yo, está sujeta al contexto de la sociedad entusiasta y competitiva, que exige efectos y emociones en la economía de la atención. Empresario del yo está sujeto al contexto de la sociedad entusiasta y competitiva que exige afectos y emociones en la economía de la atención. Esto se debe a la autogestión emocional o la inteligencia emocional popularizada. Se introduce como parte de la lógica del neoliberalismo económico. Como resultado, nuestras vidas están corporativizadas, convertidas en empresa, y nuestras emociones y relaciones tienen un valor capital. Sam Binkley desarrolla esta declaración diciendo que las emociones ahora son parte de la doctrina neoliberal, que ha integrado la búsqueda de la felicidad en los sistemas de la economía global. El autor describe cómo el mercado se ha convertido en un modelo de conducta social y la gubernamentalidad neoliberal se propone reinvertir todas las relaciones sociales como relaciones de mercado. Nosotros, los individuos, ahora somos actores del mercado, individuos que maximizan las ganancias, interesados en sí mismos, a quienes cada relación se concibe como una empresa. Si no obtenés algo de esa relación, no tiene sentido. La fase efectiva del capitalismo como forma de producción necesita utilizar modelos afectivos y la felicidad como camino. Esto significa que en esta corporación de la vida, nuestras emociones son absorbidas por el capitalismo y tienen un valor capital. La fase afectiva del capitalismo como forma de producción necesita utilizar modelos afectivos y emocionales. La felicidad como patrón. La felicidad como patrón. Sara Ahmed analiza esta misma declaración, explicando cómo los medios están saturados de historias e imágenes de felicidad y cómo numerosos estudios de la industria de la felicidad respaldan la idea de que la felicidad funciona como una medida del progreso humano. Según la autora feminista y autora del blog Feminist Killjoy, la felicidad se ha convertido no solo en una responsabilidad individual, una nueva descripción de la vida como proyecto, sino también en un instrumento que permite la reorientación del deseo individual hacia un bien común. Un buen ejemplo que define la felicidad como máquina instrumental del capitalismo neoliberal es el programa CCB de
felicidad funciona como una medida del progreso humano. Según la escritora feminista y autora del mismo blog, Feminist Killjoy, la felicidad se ha convertido no solo en una responsabilidad individual, una nueva descripción de la vida como proyecto, sino también un instrumento que permite la reorientación del deseo individual hacia un bien común. Además, la instrumentalización de la felicidad ha sido desarrollada como una técnica por la psicología positiva como un gran campo académico e industrial. Como alerta Ahmed, el horizonte ficticio de la felicidad como orden social e imperativo moral impone sus propias posibilidades y opera como una tecnología del individuo que limita nuestra capacidad de cuestionar qué es una condición impuesta como un afecto público común. Esto significa que todo lo que es un acto de desviación de las normas impuestas se convierte en una causa de infelicidad marginada y rechazada. Por lo tanto, el espacio de infelicidad puede ser un espacio de libertad política y encuentro. Un buen ejemplo de la interrupción de la felicidad de Ahmed puede ser la instagramer y artista Audrey Wallen. Desde 2014, la artista y escritora ha usado su tiritesia como una estrategia de resistencia política feminista. En su texto Sad Theory o Teoría de la chica triste, afirma que la agencia sobre la tristeza de las chicas en modo despectivo es una herramienta no pasiva. Leyendo a través de un lente de construcción de género, para Wallen, la tristeza es una respuesta racional y encarnada a las estructuras patriarcales y la imposición de comportamientos positivos. Las chicas siempre tenemos que sonreír. Como hemos visto al comienzo de este video, el ASMR está lleno de afirmaciones positivas, videos de atención personal para hacernos sentir mejor. Este tipo de narrativa es parte de la herramienta de autocuidado para ayudar a la comunidad de ASMR. Sin embargo, este tipo de retórica perpetúa las demandas de la industria de la felicidad que hemos visto. Si ASMR reproduce la retórica empresarial y corporativa como una herramienta colectiva de autocuidado, ¿no es esto una contradicción? Según Ahmed, necesitamos reescribir la historia de la palabra infeliz, porque sufrir puede significar sentir tu desacuerdo con lo que se ha juzgado como bueno. Ahmed nos invita a repensar nuestra infelicidad, a centrarnos en nuestro desacuerdo, donde el sufrimiento puede aumentar la capacidad de actuar. Ella nos invita a comprender nuestros malos sentimientos como respuestas creativas a historias que todavía están sin resolver o inacabadas. ¿Qué pasaría si empezáramos a compartir nuestras declaraciones infelices como herramienta para repensar nuestras situaciones políticas y sociales, en lugar de afirmaciones positivas que perpetúen en el ámbito neoliberal e individual? Podemos nombrar nuestras vulnerabilidades para potenciar nuestro desplazamiento o desacuerdo. Los invito a reflexionar conmigo. Los invito